Buenos días. Empezamos con el ciclo de videos para matemáticas de nivel séptimo año del Colegio San Carlos. Primero un saludo. ¿Cómo están, niños? Espero que estén bien y cómodos para empezar a trabajar en un reforzamiento de las primeras guías de matemática que se les entregó en la plataforma del colegio. Empecemos con los trabajos que se pueden hacer con estos conjuntos. Antes de los números enteros, nosotros tenemos que ver la parte de los números naturales. Era lo único que nosotros teníamos al principio de las matemáticas, obviamente en un tiempo no muy lejano. ¿Qué operaciones se podían realizar? En las transacciones comerciales, en los cálculos, ¿qué se podía hacer? Podíamos hacer lo siguiente: adición, subtracción y multiplicación. Y eso obviamente tenía que trabajar en los números que nosotros conocíamos. Por ejemplo, si yo podía sumar 2 más 3, ¿cuánto da 2 más 3? 5. Podía restar 8 menos 4. 8 menos 4, 4. Y podríamos multiplicar 2 por 3, 6. Eso es más o menos lo que nosotros podemos trabajar. Veamos otro ejemplo. Esto perfectamente, ¿dónde está el 5? Que es el resultado de 2 más 3. Lo tenemos acá. Ahí está el 5. 8 menos 4, 4. Ahí está el 4. 2 por 3, 6. Ahí está el 6. O sea, el conjunto natural hasta ese momento nos podía satisfacer todos los problemas de cálculo que hay. Porque también se podría hacer una división, pero la división después obviamente va a dar otro tipo de números cuando no son números múltiplos. Veamos otro ejemplo. Tenemos 4 más 1, 5. 2 menos 2, 0. Y 2 por 4, 8. Esos resultados nos estarían dando elementos de los naturales. Veamos. 4 más 1, 5. El 5 ya estaba listo. Estaba dentro. 2 menos 2, 0. No está el 0. Y ahí hay un problema. Y 2 por 4, 8. Aquí está el 8. Entonces aquí ya existe la necesidad de aumentar el conjunto este, hacerlo más grande. ¿Y de qué forma lo podríamos hacer más grande? Aumentando el 0. O sea, si agregamos el 0 acá, lo colocamos. Ahora sí ya todas estas operaciones que realicé aquí ya tienen resultado en ese conjunto, pero ya no son en los naturales. Son un conjunto más grande que se llaman cardinales. Y eso obviamente sería este conjunto, que lo vamos a llamar cardinales. Cardinales. Ya tenemos ese trabajo ya ampliado, ¿cierto? El conjunto está más amplio, más grande. Podemos hacer todas esas operaciones. Veamos otra. Por ejemplo, 2 más 1, 3. 7 menos 8. 7 menos 8, menos 1. Y 4 por 1, 4. Resultado. Veamos. 2 más 1, 3. Ahí está el 3. 7 menos 8, menos 1. No está el menos 1.
Otro problema. Y 4 por 1, 4. ¿Dónde está el 4? Ahí está el 4. O sea, nuevamente tenemos un problema. Y es un problema porque nos da como resultado un número que no está en los naturales ni en los cardinales. Entonces, eso hace imperiosa la necesidad de aumentar este conjunto y ampliarlo a otro más grande, el cual obviamente va a ser los números enteros. ¿Cómo se logra esto? Veamos. Del 0 al 1, esa es la unidad. Del 0 al 2, 2 unidades. Y así va aumentando de 1 en 1. Para lo contrario, tendríamos que hacerlo al revés. Tendríamos acá el menos 1, porque si de 0 a 1 hay una unidad, de 0 a menos 1 también hay una unidad, pero al revés, negativa. Y anotamos los otros numeritos. Y esto obviamente ya es el conjunto de los números enteros, donde ya no vamos a tener este problema de un número grande. Por ejemplo, 10 menos 25. ¿Cuánto daría 10 menos 25? Menos 15. ¿Dónde estaría el menos 15? Por allá. Así que eso sería lo relacionado con los números enteros. Por eso se tuvo que ampliar de la siguiente forma. Y esto nos va a llevar a la conformación de lo siguiente. Los números cardinales, esto era los naturales que le agregamos el 0. Esto eran los números naturales, que era desde el 1 en adelante. Pero todo esto ahora va a ser los números enteros. Vamos a poner aquí números enteros. Y este conjunto se termina con la letra Z. Ahora vamos a ver la siguiente parte del video, donde implica los valores que son contrarios, o sea, los inversos. En los números enteros tenemos un concepto que se llama inverso. Y el inverso en el campo de la adición. O sea, tenemos que ser inverso aditivo. ¿Qué son los inversos? Son los números con signos contrarios. Ejemplo. Número inverso. Que lo vamos a llamar inverso primeramente porque después lo vamos a clasificar con la operatoria. Entonces, número, vamos a colocar aquí el número 4. ¿Cuál es su inverso? Su inverso es el mismo número, pero con el signo negativo. 8 menos 8. Menos 24, 24. Entonces, muy sencillo. Simplemente tenemos que cambiar el signo. Eso sería lo inverso. Ahora, se le llama inverso aditivo, ¿cierto? A estos son inversos aditivos porque cumplen una propiedad. Y que eso siempre va a ocurrir. Que la suma de estos dos números es 0. Por ejemplo, si aquí lo sumamos, tenemos 4 más menos 4, 8 más menos 8, menos 24 más 24. Vamos a hacer mejor el 4. ¿Qué resultado nos estarían dando esos valores? Simplemente acá sería 0, 8 más menos 8 igual 0, y menos 24 más 24 nos da 0. Es decir, si tengo 24 elementos y me quitan los 24, 0. A esto se le va a llamar entonces, estos serían inversos aditivos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un término y le sumo su inverso aditivo, eso siempre va a dar 0.
¿Está claro? Súper fácil. Lo que tienen que hacer ustedes es memorizar esto siempre. La suma de cualquier número con su inverso aditivo, eso es 0. Bien, continuamos con otro tema. Valor absoluto. ¿Qué es lo que es el valor absoluto? Los números enteros, ¿cierto? Ustedes ya lo vimos en el video anterior. Son valores positivos y valores negativos. Entonces ahora tenemos que ver qué es lo que es el valor absoluto. El valor absoluto es específicamente la distancia que hay entre cada uno de los números que nosotros podemos tener hacia el cero. Vamos a ver algún ejemplo gráfico y un ejemplo matemático que obviamente es muy sencillo. Y lo van a ver, ustedes se van a dar cuenta de todo esto. Supongamos que tenemos acá un valor. Este es el 0 y acá tenemos el valor de A, que podría ser cualquier número. Entonces, por ejemplo, borremos el A y coloquemos el número 2. Entonces acá tenemos el valor absoluto de 2. O sea, ¿qué distancia hay entre el 0 y el 2? ¿Cómo se refleja todo eso? De esta forma. Valor absoluto entre 2 barritas, colocamos el número 2. Y esto va a ser igual a... ¿Qué distancia hay? 2. Veamos entonces el otro lado. ¿Qué pasaría si acá tenemos el menos 2? Entonces tendríamos el valor absoluto del menos 2. ¿Cuánto es el valor absoluto del menos 2? Entonces tenemos que ver la distancia que hay entre el 0 y el menos 2. ¿Cuál es la distancia que hay entre el 0 y el menos 2? Ojo, las distancias siempre son positivas. Entonces, ¿cuál es la distancia? 2. Es decir, conclusión, si les vamos a calcular el valor absoluto a un número, es el mismo número sin el signo. Por ejemplo, menos 3, valor absoluto de menos 3, 3. O sea, el mismo número sin el signo. Valor absoluto de 8 sería 8. Y valor absoluto del 0, el 0 está ahí mismo, no hay ninguna distancia, 0. Valor absoluto de 0 es 0. Muy fácil. Entonces, conclusión, valor absoluto es la distancia que está desde el 0 hasta ese valor, que es positiva la distancia, entonces queda sin el signo. Fácil. Veamos el siguiente tema.